Exposición puntual y minuciosa de lo que ofrece teológicamente la confesión de fe bautista de Londres del año de 1689. Nosotros reconocemos que los bautistas particulares ya tenían una confesión en el 1644, antes de que fuese redactada la confesión que usa hoy en día la Iglesia Presbiteriana, que es la confesión de Westminster, y reconocemos que el fin de que la Iglesia Bautista particular adoptase esta confesión o redactase esa confesión extrayendo de lo que exponen los teólogos dentro de la confesión de Westminster, y no retoman su confesión del 1644, era con el fin de dejar en claro que ellos no tenían nada que ver con aquellos extremistas anabatistas y no tenía nada que ver con aquellos bautistas generales, es decir, con los bautistas arminianos, los cuales ya habían sido refutados en el sínodo de Dort. Vamos a ser puntuales y directos con las Escrituras y con lo que ofrece la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, y la estaremos revisando punto por punto. Y los que están anotando, el artículo que veremos el día de hoy será el artículo número 1.1.1. Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, ¿sí? Y el primer punto es de las Sagradas Escrituras, y quiero darle lectura textualmente, como dice en la confesión que ustedes han de tener en su mano. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para que la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Esta porción la estaremos subdividiendo en esta exposición de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Revisaremos de las Sagradas Escrituras, como ya les mencioné hace un momento, el artículo 1.1.1, y le nombraremos su necesidad suficiente e infalible. Repito, su necesidad suficiente e infalible. Y el punto que revisaremos con las Escrituras es la primera porción, que dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Repito, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Si ustedes hacen una comparación con la confesión de Westminster, ustedes podrán darse cuenta que esto está omitido en la confesión de Westminster. Esta pequeña porción que expondremos
como una redacción fiel a la confesión, la tiene únicamente en esta porción la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, donde nuestros antepasados, si lo quieren ver de esta forma, los antiguos bautistas reformados, ellos querían declarar en claro en esta porción que las Sagradas Escrituras, tal como la Escritura les nombra, Sagradas Escrituras constituyen la única regla que es suficiente, segura, no solamente es suficiente, sino que es segura, y aparte de ser segura es infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia, y recalca salvadores. Ahora, esto les debe dejar o les debe de hacer cuestionar por qué actualmente existen personas que dicen profesar la fe reformada, incluso postean en sus páginas la Confesión de Londres de 1689, y son personas que abrazan el continuismo. Eso es contrario a lo que enseña la ortodoxia reformada. No hay una persona que abrace la teología reformada que sea un maestro o un exegeta serio de las Escrituras y que él mismo se nombre o renombre su iglesia y promueva el continuismo. No existe. La misma confesión de fe está en contra del continuismo. ¿Qué es continuismo? Bueno, lo que hacían los anabatistas extremistas, ¿sí? Lo que hacen hoy en día muchísimas iglesias, incluso dentro de las iglesias carismáticas, donde ellos dicen que aquellos dones extraordinarios que le fueron delegados a los apóstoles en la iglesia primitiva, hoy en día cualquier cristiano puede hacer uso de ellos, lo cual estaremos viendo que las Escrituras contradicen aquella o aquel punto de vista errado. Es decir, alguien que diga ser reformado y que esté bajo una confesión, la iglesia reformada siempre tiene que estar bajo una confesión, es confesional, porque la iglesia siempre fue confesional, y lo vimos desde el antiguo credo romano, desde el credo de Atanasio, desde el credo niceno, credo efesio, el credo de Arles, el credo constantinopolitano, el credo de Atanasio. La iglesia siempre hizo uso para seguridad de la doctrina dentro de el ámbito eclesiástico, hizo uso de las confesiones de fe. Entonces, una iglesia actualmente que diga ser reformada o que pretenda abrazar el punto de vista reformado tiene que ser confesional. Y si es confesional, debe de estar bajo una de las confesiones de fe ortodoxa. Y ninguna de las confesiones de fe ortodoxa abrazan el continuismo. Por lo tanto, aquel que diga estar bajo una confesión de fe, llámese la de Londres o llámese la de Westminster, y pretenda predicar y exponer el continuismo, el tal es una persona deshonesta que está engañando a los feligreses que acuden a dichas exposiciones. En pocas palabras, es un charlatán. No tiene nada que ver las confesiones, en este caso que estudiaremos la Confesión de Fe de Londres, no tiene nada que ver un pensamiento reformado con el continuismo. El que tal exponga es, repito, deshonestamente un charlatán, un mentiroso. Está engañando al pueblo, porque vamos a ver que la misma Escritura expone claramente, así como la misma confesión afirma que tales dones cesaron. Lo vamos a ver esto con la Escritura. Lo que yo estoy diciendo no es algo nuevo, es algo que siempre se ha enseñado, que la fe ortodoxa siempre ha expuesto. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido que
las Sagradas Escrituras. Escuchen esto, las cuales te pueden hacer sabio. Subrayen sabio si yo no lo subrayé. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después afirma, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, aquí nos está diciendo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación. Y nosotros estamos revisando que en el punto de la Confesión de Londres afirma que las Sagradas Escrituras son suficientes, son infalibles, son necesarias para todo conocimiento salvador. La palabra que está usando en el original griego la palabra las Sagradas Escrituras está nombrando gramata, que quiere decir escritura santa. Gramata es escrito, escritura, documento, documentación, y era sagradas o santas. Si hacemos la connotación etimológica, estamos hablando de un documento de aprendizaje divinamente puro. Lo que ustedes tienen en sus manos, la Biblia que ustedes tienen en sus manos, es un escrito inspirado divinamente. Es un documento de enseñanza que es totalmente puro, que proviene de Dios. Y dicen que este documento puro, sabio, te puede hacer sabio. La palabra en el original griego, goinem, para referirse a sabio, es la palabra sofiso. Y en su connotación es hacer sabio ingeniosamente. No solamente es hacer medio sabio o inteligente a alguien, sino es hacer sabio ingeniosamente a alguien para la salvación. Isaías, en el capítulo 8, verso 19, dice: y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Consultará el pueblo a los sabios? ¿Irá con los brujos? ¿Irá con los adivinos? ¿Irá con aquellos charlatanes que se autonombran profeta? ¿O aquellos charlatanes que son continuistas? ¿Irá el pueblo con ellos a consultar a ellos? No, a la ley y al testimonio. Si no quieren conforme a esto, es porque ¿qué? Porque no les ha amanecido, simple y sencillamente. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Fíjense lo que está diciendo. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La escritura es bastante clara. Lucas, en el capítulo 16, verso 29, dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A quién tienen que oír? A Moisés y a los profetas. Recalco que las personas que redactan o están redactando la confesión de fe, que Dios usó para redactar esta confesión de fe, querían dejar en claro desde sus inicios que las Escrituras constituyen la única regla suficiente e infalible
inefable, de todo conocimiento de Dios, de toda revelación ya hecha de Dios. Ellos querían dejar en claro, aquellos continuistas, extremistas, anabatistas, no tienen nada que ver con nosotros, los bautistas particulares, es decir, los bautistas que creemos en las doctrinas de la gracia. No tiene nada que ver con aquellos bautistas generales, sino nosotros, bautistas particulares, que creemos en las doctrinas de la gracia. ¿Me explico? Es decir, la redacción o las personas que redactan la confesión de fe y que toman y que hacen uso de lo que ya había sido redactado en la confesión de Westminster en el año de 1647, ellos están diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con los extremistas, con esa rama extremista anabatista. Nosotros no somos continuistas. Quiero que lo aplicarlo a este tiempo. Nosotros no tenemos nada que ver con aquellos bautistas generales, es decir, arminianos. Nosotros somos bautistas particulares, es decir, de la rama de las doctrinas de la gracia, que ya tuvo su redacción en su primera confesión en el 1644, ya de una forma expresa. ¿Sí me explico? Si ustedes lo quieren tomar actualmente, ustedes le pueden decir, nosotros no tenemos nada que ver con aquella línea pentecostal arminiana. Nosotros no tenemos nada que ver con Gospel Coalition, con Coalición por el Evangelio. Nosotros no tenemos nada que ver con los washerianos. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Somos una iglesia bautista reformada bajo la confesión de fe. No tenemos absolutamente nada que ver. Sé que personas como Coalición por el Evangelio, una rama de Coalición por el Evangelio, promueven con paredes cortas de doctrina que todo es permisivo en algún momento. Ellos dicen, es que solamente hay unas pocas paredes en las cuales el cristiano puede. No, no es así. Si ustedes revisan su confesión de fe no tiene un artículo, y no tiene 2 artículos, ni no tiene 3 artículos, ni no tiene 4. Dime cuántos artículos tiene tu confesión de fe. ¿Y cada artículo cuántos subpuntos tiene? Bueno, porque hay una necesidad de establecer seriamente lo que la Biblia enseña. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, todas son inspiradas por Dios. Es decir, que cuando ustedes ponen unas paredes doctrinales pequeñas, ustedes no están haciendo caso a todo el consejo de Dios, porque la escritura es todo el consejo de Dios. ¿Sí? Entonces, si ustedes traen esto actualmente, ustedes a su contexto del siglo XXI, en mi caso, como pastor bautista reformado que se somete a la confesión de Londres de 1689, no porque esté encima de las escrituras, sino porque expone fielmente lo que la escritura enseña, yo estaría diciendo, yo no tengo nada que ver con las personas ecuménicas que se relacionan con Coalición por el Evangelio. No me relacione ni en lo más mínimo. Yo no soy ni continuista ni dispensacionalista, mucho menos arminiano. ¿Me explico? Esto es lo que estaba haciendo la confesión de fe en aquellos tiempos. Ellos estaban diciendo, yo no tengo nada que ver con los anabatistas. Yo no tengo nada que ver con aquellas personas que dicen que aún tienen algún tipo de revelación. Como hoy muchos que se autonombran cristianismo bíblico dicen serlo. La revelación ya está y está en sus sagradas y santas escrituras, las cuales son ¿qué? Inspiradas divinamente. La revelación ya está en las escrituras. No se dejen engañar. No se dejen engañar. El pueblo ha sido sacudido en más de una ocasión. Revisen la historia. Ha sido sacudido en más de una ocasión por charlatanes que osan decir de una forma muy sutil
que Dios aún se le revela en cierto grado a un grupo específico de personas. Y están disfrazados de doctrina sana, cuando ni siquiera presentan el más mínimo amor por el pueblo. Y la forma que ustedes van a ver que alguien presente el más mínimo amor por el pueblo de Dios es enseñando todo el consejo de Dios tal y como está. Seguimos. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal prioridad del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Sobre quién se tienen que edificar? Sobre los apóstoles, estamos hablando de la escritura del Nuevo Testamento, y sobre los profetas, estamos hablando de la escritura del Antiguo Testamento. No estamos hablando que hoy ya hay apóstoles, esos también son charlatanes y blasfemos, hijos del diablo. No lo hay, engañan al pueblo. Cuando alguien les diga, te presento al apóstol, siéntense con él y que les diga cuándo vieron a nuestro Señor Jesucristo. Es un blasfemo. Y si alguien dice que se le reveló, no solamente es un blasfemo, deberíamos de ver si está cuerdo. Bueno, vamos aquí a... ¿dónde está el sanatorio más cercano? En Hermosillo. Oye, vamos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿a quién? A su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, está testificando lo que fue testificado en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros oímos esta voz, o sea, que fue algo audible para todos, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, no solamente ellos oyeron esa voz en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, sino que tienen la palabra profética más segura, es decir, lo que se anunció de él o se habló de él en todas las escrituras, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No sé cómo hace un continuista con estos textos, ¿sí? O cómo engaña al pueblo. Primera de Corintios 15, ¿sí? Si estamos hablando que hay un fundamento en las Escrituras, y estamos hablando que del fundamento el cual la Escritura promueve, la de los apóstoles, los escritos y lo que los apóstoles, la doctrina de los apóstoles predicaron, y del Antiguo Testamento, vean lo que dice el apóstol Pablo en Corintios 15:3, su primera carta: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en dar testimonio de Jesucristo conforme a lo que la Escritura dice. Recalco, el apóstol Pablo hace énfasis en dar testimonio de Jesucristo conforme a ¿qué? A lo que la Escritura dice. Y recalco también lo que ya hablábamos acerca de lo que el apóstol Pedro expone.
de que ellos estuvieron en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y esa voz que fue escuchada por todos. Y Él no solo recalca en un evento particular y específico, sino les hace hincapié que tenemos la palabra profética más segura, es decir, lo que ustedes pueden tener como el documento del Antiguo Testamento. Ahora bien, nosotros con esta porción hemos concluido únicamente de las Sagradas Escrituras, artículo 1.1.1, donde todos nosotros hemos visto de una forma muy sencilla, únicamente con las Escrituras, primera, que tenemos que las Santas Escrituras son inspiradas por Dios de una forma divina, y esas Santas Escrituras te pueden hacer sabio, sufiso, sabio ingeniosamente para alcanzar ¿qué? La salvación.